El tema que voy a presentar hoy está relacionado con la alimentación y la gastronomía que comían y cómo los antiguos griegos. Y creo que una forma muy buena de hacerlo puede ser dándole un repaso a las fuentes. Es decir, yo voy a presentar, voy a hablar de cuáles eran los alimentos, cómo los consumían, cómo los preparaban, pero también creo que es bueno saber cómo hemos llegado a tener estos conocimientos, a saber toda esta información. Una fuente muy importante es la de la iconografía, sobre todo la decoración que encontramos en la cerámica. A poco que uno se dé una vuelta por un buen museo arqueológico, y aquí hay uno que cumple desde luego con creces este requisito, pues bueno, cuando nos acercamos a un museo arqueológico es muy frecuente que podamos ver una cantidad considerable de cerámica griega que ha llegado hasta nosotros. Y en muchos casos lo que nos encontramos en esta cerámica es la representación de imágenes en las que vemos a los antiguos. Tenemos por un lado imágenes mitológicas, pero también tenemos otras en las que nos encontramos en actividades de la vida diaria, y muchas de estas actividades están relacionadas con la preparación y sobre todo con el consumo de los alimentos. En este terreno probablemente las imágenes más conocidas son las que tienen que ver sobre todo con el consumo de la bebida, principalmente a través de las imágenes de banquete, que son muy frecuentes. Pero también tenemos imágenes en las que se nos presenta a personajes que están preparando el vino, como se puede ver en la imagen de la derecha, o disponiéndose a servirlo. Por otro lado, tenemos también muchas imágenes en las que podemos ver preparación, como aquí, preparación de la carne para el banquete, o podemos ver incluso a pescaderos y carniceros que están aquí en plena actividad preparándose para trocear los alimentos que van a preparar. A veces nos podemos encontrar pequeñas figuritas como estas, que son de finales del siglo VI, comienzos del V, que nos muestran a unos personajes que están amasando el pan o disponiéndose a cocerlo, e incluso tenemos los propios hornos en los que se realizaba esta cocción del pan. Además de tener las representaciones, estas imágenes que nos ofrece sobre todo la cerámica, en general la iconografía, también tenemos muchos de los objetos que se utilizaban para preparar, para servir, para conservar los alimentos. Tenemos un buen repertorio de cazuelas y de ollas de diversos tipos, o incluso trípodes en los que, poniendo debajo unas brasas, directamente se podían cocinar los alimentos. Vemos también parrillas, braseros o sartenes, y tenemos hornos también de diversos tipos. Es decir, tenemos mucho material que nos habla de la preparación de los alimentos. Y sobre todo lo que tenemos es muchísimo material relacionado con el banquete, muchísimos recipientes destinados al consumo y al servicio del vino, que han aparecido pues por todo el Mediterráneo. Son recipientes, en este caso los que se ven aquí, de origen ateniense, pero que han aparecido en lugares muy distantes, incluso aquí en la península ibérica, y que eran objetos muy apreciados. Junto a todos estos objetos y las imágenes, sin duda la fuente que nos resulta mejor para reconstruir la gastronomía griega es la que nos proporciona los textos escritos, que son los que, a pesar de lo que me gusta la arqueología, son sin embargo los materiales que mejor conozco por mi propia preparación. Y nos ofrecen información de una naturaleza tan variada como los propios géneros literarios. Y así nos encontramos que la gastronomía está presente desde los primeros textos literarios, desde los poemas de Homero. Nos situamos allá por el siglo VIII y tenemos dos poemas, la Ilíada, en la que se canta a los héroes que lucharon ante las murallas de Troya por Helena, y en la Odisea se narran las 1000 vicisitudes que pasó el protagonista para poder regresar a su casa.
Bueno, incluso dentro de esta temática, en principio tampoco gastronómica y tampoco cotidiana, por así decirlo, nos vamos a encontrar con que, a pesar de la importancia central que tiene la guerra, sin embargo, las referencias a la gastronomía tienen también un papel destacado. Y esto se debe a que es un elemento característico también para identificar a los héroes. Los héroes se diferencian de los hombres comunes por su valor, por su fuerza, porque se encuentran muy próximos a los dioses, que incluso se comunican con ellos, y también se diferencian de los hombres comunes por su alimentación. A ellos les corresponde los mejores trozos de carne asada, el pan más blanco y el vino más dulce. Y además es un elemento imprescindible cuando se quiere honrar a alguien. Cuando, por ejemplo, es un elemento imprescindible dentro de la hospitalidad homérica. Son varios ejemplos los que tenemos en los dos poemas en los que se ve cómo se agasaja al huésped que llega a visitar a alguien. Y antes de preguntarle qué es lo que ha llevado a ese personaje a ver al otro, siempre he recibido con un banquete, siempre he recibido con comida y bebida. Comentaré solamente un ejemplo. Aquí podemos ver una escena que se conoce bien, que es la de la embajada que recibe Aquiles en su tienda por parte de Ulises, Fénix y Aias, que se dirigen a él para pedirle que vuelva al combate. Se ha enfadado porque se ha sentido deshonrado por Agamenón, se ha retirado a su tienda y los aqueos sufren porque tienen serias pérdidas a causa de los troyanos. Estos tres héroes van a ver a Aquiles y lo primero que hace el héroe es ofrecerles una comida a base de carne asada que prepara él mismo, mientras que Patroclo sirve el vino que prepara y sirve también el pan en unos canastillos. En la hospitalidad homérica es importantísima la comida. En un entorno más humano, en cambio, nos encontramos la poesía lírica. La poesía lírica habla de muchos temas, nos habla del amor, nos habla de la política y nos habla también del vino y del banquete, que es el marco además en el que no solo se toma el vino, sino uno de los marcos principales en los que se va a desarrollar la propia poesía lírica. Hay un texto que es uno de los más antiguos en los que vemos reflejado el banquete, que es del poeta espartano Alcmán. El texto es del siglo VII y lo traigo acompañado de una imagen que ya he presentado antes pero no he explicado. Lo traigo acompañado de esta imagen porque es también la representación más antigua que tenemos del banquete con los participantes tumbados en lechos. Tanto el texto como la imagen son prácticamente contemporáneos. No se menciona el término simposio, no aparece el banquete por ningún lado, el término preciso, pero sí que tenemos una descripción que claramente nos indica que estamos en este ambiente simposial. Y además lo vemos en la representación. Tenemos los lechos, unas mesas situadas delante de cada lecho y encima de esas mesas tenemos unas bandejas con algo que no sabemos muy bien. El texto nos dice que podrían ser panes de adormidere de lino o de sésamo, pasteles dorados. Y además aparece otro objeto que no menciona el poeta, que es la copa con el vino. Tenemos aquí la representación más antigua. Más detalles nos ofrece otro poeta posterior, que es Genófanes. Este texto es un poco más largo, pero creo que es muy ilustrativo, porque lo que hace Genófanes es describir el comienzo del simposio. Los participantes en el banquete, primero, un poco como nos sucede también en la actualidad, no en las comidas normales, pero sí cuando hay una celebración del banquete. Hay una parte principal en la que nos dedicamos sobre todo a comer con algo de bebida. Y luego viene el momento de la sobremesa. Ese momento en el que ahora se toma el café, se toman las copas y, por ejemplo, en el caso de una boda, pues alguien a lo mejor puede arrancarse a cantar o a bailar, o es el momento en el que se propone pues que se saque la baraja y se juegue al mus. Ese momento de distracción, de socializar, aparte de la comida, esa sobremesa es la que para los griegos recibe el nombre de simposio. A diferencia de nuestros banquetes modernos, el simposio se abría con una serie de actos rituales.
Es decir, no, había un corte claro que nos indicaba que habíamos pasado de una fase a otra del banquete. ¿Qué menciona el poeta aquí? Dice que está limpio el suelo, de hecho, los sirvientes entraban, se llevaban las mesas con las fuentes y las copas, se llevaban las mesas, limpiaban la sala y volvían a traer las mesas de nuevo con las copas, con el recipiente en el que se iba a preparar el vino, el propio vino y el agua con la que se consumía, sobre la que hablaré después, y además se traían coronas y perfumes para los participantes, y ese incienso que está también para perfumar no solo a los participantes, sino también la sala. Y junto a la bebida se traían también los postres, esos rubios panes, el queso, la miel que cubren la mesa, y además había flores y canto y fiesta, y sobre todo esta primera parte se abría con un himno entonado a la divinidad para pedirle a los dioses que el desarrollo del banquete fuera armonioso, que los participantes disfrutaran de la bebida y de las demás actividades. Además de la poesía épica y la lírica, hay otro género, seguramente mucho más importante para nosotros, para el conocimiento de la gastronomía, que es la comedia. Y la comedia es importante porque refleja muy bien la vida de los antiguos, siempre deformada, que es lo que tiene este género para provocar la risa, pero nos da mucha idea de cómo era la vida antigua en muchos aspectos. Nos habla de las casas, nos habla del vestuario y nos habla también de aquello que comían. Nos vamos a encontrar chistes sobre alimentos de consumo diario, como por ejemplo el puré de lentejas o chistes sobre los higos. Nos aparece algún personaje que se queja amargamente del tratamiento que recibe cuando va al mercado a comprar pescado. Hay descripciones de banquetes, hay incluso algunas recetas de las que pondré ahora algún ejemplo, o tenemos casos de cocineros que cantan sus propias alabanzas orgullosísimos de su arte. Tenemos además otros géneros y lo que queremos saber es qué alimentos consideraban los antiguos más saludables, pues no tenemos más que recurrir a los textos de los médicos. Hipócrates nos ha dejado un tratado dedicado a la dieta y Galeno, por ejemplo, escribió un tratado sobre las propiedades de los alimentos. Pero incluso autores tampoco gastronómicos, como puede ser el caso de Platón, nos dan también información sobre la gastronomía. El caso que nos puede resultar más próximo es el del diálogo que tituló precisamente Banquete, el Simposion. En esta obra una serie de personajes se reúnen y van a hablar, por turno, van a hablar sobre un tema elegido, que es el amor. Pero esos discursos que presenta cada uno de los participantes en esa reunión se enmarcan dentro de un contexto que es el contexto del banquete, del simposio. Y Platón nos describe también todas las circunstancias de ese banquete. Por ejemplo, nos dice que los participantes el día anterior han estado en otro banquete en el que se han pasado bebiendo y entonces deciden que van a beber con moderación. Y deciden además que van a pasar una velada tranquila y entonces lo mejor es que la flautista que iba a proporcionarles la música se vaya y se queden solos. Nos dice cómo están tumbados en los lechos y nos dice también qué es lo que pasa cuando aparece un personaje borracho como es Alcibíades, que trastoca todo eso que han decidido llevar a cabo de forma tan ordenada. Pero además hay otro ejemplo que me parece muy interesante, como este, de Gorgias. En el caso de Gorgias no estábamos en ningún contexto de banquete, pero lo que hace Platón, lo que hace Sócrates concretamente, es comparar artes falsas con artes verdaderas. Y compara concretamente la gimnasia con la gastronomía. La gimnasia, que es un arte noble que beneficia al cuerpo, mientras que la gastronomía es algo destinado solamente al placer, no al beneficio verdadero del cuerpo. Y en esta crítica, que es lo que quería destacar, es que curiosamente nos encontramos tres nombres y son los tres personajes relacionados con la gastronomía, los tres primeros que encontramos citados por su propio nombre. Tearión, un panadero; Miteco, autor de un tratado sobre cocina, Miteco de Siracusa, un siciliano; y Sarambo, un tabernero.
incluso en un texto donde no esperaríamos ver estas referencias. De Sarambo no sabemos nada más, porque aparte de esta mención de Platón no aparece en ninguna parte, pero sí que sabemos, por ejemplo, que el panadero Tearión fue bastante conocido en Atenas, porque tenemos alguna referencia en un fragmento de Aristófanes y tenemos referencias también en fragmentos de otro autor, de otro comediógrafo posterior, que es Antífanes, ya del siglo IV, que también menciona a Tearión. Y en el caso de Miteco, pues tenemos no solo la referencia de Platón, sino que tenemos incluso algunos fragmentos de esta obra gastronómica. Miteco es el primer personaje que conocemos que fue autor de un recetario, aunque el primero que conservamos es bastante posterior, que es de Apicio, que es romano, pero el primero del que tenemos noticia es Miteco, y de él sabemos además, como nos cuenta la fuente que transmite estos textos, que fue no solamente autor de un tratado, sino además cocinero real, que reflejaba el trabajo que realmente era su práctica habitual. La fuente principal de los textos de Miteco es Ateneo de Náucratis. Ateneo de Náucratis es un autor de finales del siglo II, es un griego nacido en el delta del Nilo, pero ya en época romana, que escribió una obra que normalmente el título que recibe es más o menos la transliteración del título, Los Deipnosofistas, que sería algo así como Los sabios del banquete. Con un modelo que es más o menos similar al de Platón, lo que hace es presentar una serie de sabios, muy sabios, que van a hablar sobre el banquete, sobre las plantas, los pescados, las aves, es decir, todo aquello que tiene que ver con el banquete, las guirnaldas con las que se decora la sala, y la música que se toca, y cada uno de ellos lo que va a hacer para demostrar sus amplísimos conocimientos es citar abundantemente textos de numerosos géneros. Cita muchos fragmentos de los que voy a presentar, muchos fragmentos de comedia, y menciona también muchos textos de poesía lírica, de médicos, de historiadores, y sobre todo, una cosa que nos resulta muy interesante, menciona también cita muchos textos de recetarios y manuales de cocina, como es el caso de Miteco, pero también recoge los únicos testimonios que conocemos de un género que resulta bastante curioso, que es el de la poesía gastronómica. Hubo poesía, verdaderamente poesía, en la que se podía o describir un banquete, que es lo que tenemos, por ejemplo, en el poema de Matrón de Pítane, o incluso un poema gastronómico como el de Arquéstrato de Gela, que en hexámetros, el mismo tipo de verso que utiliza Homero, lo que hace es explicar los grandísimos conocimientos que adquirió en sus viajes por el mundo griego, explicando cuáles son los mejores lugares para cada alimento, su estación y cuál es la mejor manera de cocinarlos. Entonces nos vamos a encontrar con este repaso que he ido presentando, que tenemos numerosas fuentes que nos dicen qué comían los griegos. Y claro, aquí ahora viene la respuesta que he planteado en el título, ¿qué comían? Bueno, pues básicamente lo que conocemos como la dieta mediterránea. La base sería lo que siempre se ha nombrado como la famosa tríada mediterránea: cereales, aceite y vino, y a esa tríada mediterránea le añadimos numerosas verduras, todas las que pudiera proporcionar el campo, legumbres, pescado en las zonas de mar, razonablemente, carne cuando se presentaba la ocasión, y miel para endulzar para los pasteles y para endulzar bebidas. Es una dieta, sobre todo, principalmente vegetariana. Hablaba del pescado y la carne, pero pues eso, lo que se pudiera presentar en cada ocasión, salvo aquellos que tuvieran que tuvieran más recursos. A esta dieta mediterránea, evidentemente, a la que conocemos ahora, pues lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que se le ha ido añadiendo a lo largo de los siglos. No solo lo que vino de América, las patatas, los tomates, sino también numerosas plantas e incluso animales que fueron introduciéndose progresivamente. Pues no sé, por ejemplo, el arroz que conocieron los griegos antiguos, pero que no introdujeron
conocieron su alimentación, lo conocieron a través de las campañas de Alejandro Magno, pero tardaron mucho en considerarlo un alimento, empezaron considerándolo como una medicina. Entonces, si eliminamos estos alimentos, nos encontramos una dieta, como digo, principalmente vegetariana, enriquecida con las proteínas que se pudieran ir presentando en cada ocasión. Que era básicamente vegetariana, lo vemos incluso en un texto de uno de estos autores que he mencionado antes, Antífanes, el comediógrafo, de un texto en el que habla un persa que llama a los griegos directamente comedores de hojas. Bueno, los vegetales eran considerados base de la alimentación, pero un alimento barato y en algunos casos incluso signo de extrema pobreza. La variedad de vegetales que consumían, de verduras, tanto cultivadas como silvestres, es enorme. En algunos casos son plantas muy conocidas y que todavía consumimos, como la col, la lechuga, los nabos, las zanahorias, calabazas, los pepinos, los ajos, puerros. Son plantas que resultan muy conocidas, pero también consumían muchas plantas silvestres que obtenían directamente del campo y que ahora pues, están en desuso, aunque en algunos casos todavía se conocen, pues no sé, como la cerraja o la ortiga. Quería decir una precisión de todas formas con respecto a las plantas. He nombrado algunas, pero hay que tener en cuenta que no solo se fueron introduciendo nuevos alimentos a lo largo de los siglos, sino que también la agricultura, lo mismo que sucede con la ganadería, llevó a la selección y por tanto también a los cambios en el caso de algunas plantas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Este es un mosaico está en el Museo del Bardo de Túnez. Bueno, es algo que recuerda vagamente la alcachofa. En nuestros textos encontramos el término quinara y normalmente cuando uno va al diccionario se encuentra directamente quinara, alcachofa. Bueno, pues los griegos no conocían las alcachofas, sino que lo que conocían era la versión cultivada de los cardillos, que es lo que tenemos aquí. O incluso, más curioso todavía, el caso de esta planta. En las dos fotografías identificamos una como acelga, las otras las identificamos como remolachas y sin embargo para los antiguos era la misma planta, porque en origen realmente era una misma planta que conocían como teutrón. La agricultura ha ido cambiando, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a la antigüedad. Todas estas plantas las podían tomar crudas o cocidas y en algunos casos también asadas, por ejemplo la calabaza que la podían tomar así como guarnición. Otro grupo de alimentos fundamental en la dieta antigua es el de las legumbres, que es además uno de los grupos de alimentos más conocidos, mejor dicho, desde una época más antigua, ya desde época prehistórica, y además muy apreciados no por su consideración social, porque se veían como una comida normal, en algunos casos incluso como de pobre, pero sí apreciados sobre todo por el alimento que proporcionaban. De hecho, todavía queda la expresión, en el caso de las legumbres, de la carne del pobre, porque ofrecía mucho alimento. ¿Y qué legumbres conocían? Pues los garbanzos, las lentejas, las habas, los guisantes, las alubias, y utilizaban también algunas legumbres que ahora pues, han caído en desuso, como la almorta o incluso algunas legumbres que se han destinado tradicionalmente a consumo animal. Estas legumbres las consumían secas, es decir, las recogían, podían tomarlas en fresco, de hecho tenemos alguna referencia, por ejemplo en este autor que fue discípulo de Aristóteles, habla de consumo de algarrobas, habas y garbanzos tiernos, pero sobre todo se secaban y luego se cocían y con ello se preparaban purés de distintos tipos. O también se podían tostar, como aún se hace con las habas y los garbanzos. Y tostadas pues se tomaban en el postre como acompañamiento de la bebida o se llevaban en las largas jornadas de los festivales del teatro. Además de las verduras y de las legumbres,
El tercer elemento fundamental dentro de la dieta vegetal es el de los cereales, sobre todo la cebada y el trigo. Conocían otros también, conocían la avena, pero Galeno dice que es un alimento más bien propio de caballos, y conocía la cebada, pero lo consideraba un cereal propio de los bárbaros del norte, que daba un pan negro y desagradable. Y lo que sí consumían, en cambio, de una forma regular en su dieta, era la cebada y el trigo. Primero, sobre todo, el cereal más importante era la cebada, que es predominante ya desde el Neolítico, y probablemente es tan importante la dieta griega en la época más antigua porque se adaptaba muy bien a las propias condiciones climáticas y geográficas del país. Crecía razonablemente bien y fue el cereal al que en principio recurrieron. Sobre todo lo utilizaban moliéndolo y haciendo con su harina un producto que conocemos como matza. Hablo de producto porque en realidad los estudiosos no han llegado a ponerse de acuerdo sobre qué era esta matza. Sí sabemos que se obtenía después de haber remojado los cereales y después de haberlos tostado para eliminar la corteza. Y esta harina, que era una especie de producto precocinado, se utilizaba pues para esta matza, que algunos traducen como gachas y otros traducen como torta. No se sabe muy bien, pero sí sabemos que era fundamental en la dieta de los antiguos. En cuanto al trigo, las primeras variedades eran parecidas a algunas de las que ahora se están poniendo de moda o se están haciendo muy conocidas, como por ejemplo la espelta, que durante muchos años no se consideraba una variedad útil o por lo menos muy básica para la panificación. Conocían sobre todo trigos, pues, como digo al principio, del tipo de la espelta o de la escanda, que tiene una corteza, una cubierta dura, difícil de eliminar. Y progresivamente estas variedades fueron siendo sustituidas por variedades como el trigo candial o el trigo duro, que eran más fáciles de convertir en harina. Con estas variedades, con la harina obtenida de estas variedades, se hacían panes de diversos tipos, panes que podían o no llevar levadura, que los hacían más esponjosos, y tipos tan numerosos como los que nos cuenta Ateneo, que recoge en su obra, en este banquete, unas 40 variedades diferentes, que dependían de factores muy distintos. Podían depender, por ejemplo, de la calidad de la harina, y entonces se hacían panes con la flor de harina o incluso con almidón, que eran los más estimados. Luego panes con un tamizado, digamos, menos cuidadoso, como el semidalites. También se comía, y aquí vamos bajando de categoría en su consideración, se consumía el pan integral, y en último lugar quedaba el pan de salvado, que se hacía con una pequeña cantidad de harina y añadiéndole el salvado que se había ido quitando a las otras categorías. También encontramos referencias a distintos tipos de panes dependiendo de la forma en que se cocían. La forma más antigua era metiendo la masa bajo ceniza o brasas. Quedaban panes que no se apreciaban mucho, sobre todo porque había que limpiarlos para poder consumirlos. Y se hacían también panes que se cocían no en un horno, sino sobre la parrilla. Se ponía sobre un brasero, como el que podemos ver representado, y se podían poner directamente sobre una parrilla o en algún recipiente parecido a una sartén. De hecho, Ateneo recoge el nombre de pan de sartén, el pan apotutegano. Había también panes que se cocían dentro de un horno de campana. Se ponía la masa sobre una fuente, se tapaba con una campana y esa fuente se colocaba sobre brasas ardiendo. Y luego otro tipo era el más parecido al pan de panadero. Era un tipo de horno que tenía eran dos piezas que se podían separar. Se ve en todos estos casos y en alguno de esos recipientes que he mostrado también al principio que se trataba sobre todo de fuentes de fuego portátil. De hecho, en las casas, los restos arqueológicos no se han identificado habitaciones para el banquete, pero no se han identificado propiamente cocinas, porque se utilizaba esta serie de recipientes que se podían sacar directamente al patio para cocinar o poner donde fuera más conveniente.
Bueno, esta base vegetal se acompañaba con otra serie de alimentos, sobre todo la base de cereales se acompañaba en mayor o menor medida con diversos alimentos, como podía ser el queso, las aceitunas, las cebollas o también carnes y pescados, dependiendo de las posibilidades de cada uno. Si las legumbres, las verduras y esa matza que mencionaba antes son comidas corrientes, todo lo contrario sucede si nos acercamos a esos otros alimentos, a la carne y sobre todo al pescado. El pescado y en general los alimentos, los animales procedentes del mar eran el gran amor de los gourmets griegos y despertaban los elogios más encendidos. Aquí traigo una representación pompeyana, pero perfectamente podría representar lo que era la riqueza del mar para los antiguos griegos. En el caso de los mariscos, sabemos que se servían al comienzo de la comida, en los aperitivos, como nos dice Ateneo. Y sabemos también que consumían una variedad de moluscos incluso mayor que en la actualidad. Entre los preferidos estaban las ostras, de las que uno de esos poetas que mencionaba antes, Matrón, dice que eran las trufas de la Nereida Tetis, y que se podían comer crudas, cocidas o asadas. Apreciaban también las almejas, que comían también de estas tres maneras, o las navajas, y llevaban a su mesa conchas de peregrino, mejillones, coquinas, lapas, cañadillas o caracolas de diversos tipos. Entre los cefalópodos apreciaban los pulpos, de los que se mencionan diversos tipos diferentes, la sepia y el calamar, muy apreciados no solo por su interés gastronómico, sino también porque se les atribuían propiedades afrodisíacas. Y de estos animales incluso conservamos algunas recetas, como estas dos que traigo aquí, transmitidas. Bueno, el personaje que suponemos que los personajes que hablan en estos dos fragmentos seguramente sean cocineros que daban muestra de sus amplísimos conocimientos. Alexis es un comediógrafo del siglo IV, un poco para situarnos en la época. Y uno de estos cocineros nos da una receta para preparar calamares rellenos, picando las aletas con un poquito de grasa y unas finas hierbas, y nos da también otro cocinero una receta para preparar la sepia, troceando las aletas, las patas y el cuerpo, y preparándolos de una forma sencilla en la sartén. Así que tenemos incluso recetas sobre estos alimentos. En cuanto a los crustáceos, bueno, pues en el caso de los crustáceos apreciaban la langosta, apreciaban el bogavante, los cangrejos, las gambas, en fin, más o menos los crustáceos que apreciamos nosotros, quitando de la lista moderna, las cigalas que no son propias del Mediterráneo. Pero eran animales muy apreciados. Lo mismo que también eran muy apreciados los pescados. Ateneo de Naucratis cita unas 80 especies, que me parece que es un número bastante considerable. En ellos encontramos especies muy apreciadas y otras pues, que se consideraban de uso más común, que se podían comprar en el mercado, pero que no eran tan apreciadas. Lo que sí sabemos, de lo que sí tenemos seguridad por las referencias que tenemos, es, como decía antes, que el pescado era el gran amor de los gourmets. Para hacer un gourmet feliz no había más que servirle una buena anguila, sobre todo, y podía levitar. La primera receta de toda la literatura occidental que conservamos es esta, de Miteco, de este autor mencionado por Platón, que nos da una receta muy sencilla de cómo preparar una cinta. No tengo la absoluta seguridad de que fuera el pez que ahora se llama cinta, pero seguramente sería muy parecido. Y como se ve, es una receta pues muy sencilla, pero seguramente muy sabrosa. Son numerosos los testimonios que nos muestran la pasión de los griegos por el pescado y las referencias también al altísimo precio de los ejemplares más apreciados. Por ejemplo, de época de Antífanes, más o menos, es el autor de este texto, el que nos habla del pescado, dándonos tres referencias muy curiosas. Por un lado, el precio del pescado, que era carísimo. Dice: jamás pensé ver el pescado tan caro. Poseidón, si te hicieras con 1/10 de su precio cada día, serías el más rico de los dioses con mucho. Habla también de los vendedores del pescado, a los que parece que hay que acudir como si uno tuviera que pedirles audiencia. Dice: si uno de estos me sonriera, le daría aún lamentándome cuanto me pidiera. Y además nos vuelve a hablar otra vez de ese precio y sobre todo de ese amor por el pescado con la referencia al congrio.
un congrio, como Príamo hizo con Héctor, lo compraba pagando lo que fuese. Pero sobre todo, como ya mencionaba antes, la palma se la llevaba la anguila. La anguila, que es el pescado más apreciado sin duda por los griegos. Aristófanes dice que es el bocado más delicioso para los hombres y además se nos dice que casi podía ser objeto de veneración. Este personaje que habla en el fragmento de Antífanes dice que es más estimada que los dioses, porque a los dioses se puede llegar con plegarias, pero a las anguilas solamente pagando precios altísimos. Incluso el refinado Arquestrato nos dice que es el autor de ese poema gastronómico que mencionaba antes, dice que reina sobre los alimentos y que es la Helena de los banquetes. Y una comparación también con Helena la podemos encontrar en este texto de Antífanes. Como Menelao luchó por Helena durante 10 años, dos atenienses de la época de Antífanes lucharon duramente por hacerse con una anguila. Es evidente que no todo el pescado era apreciado de esta manera, no todo el pescado era objeto de veneración. De hecho, del chanquete sabemos, por ejemplo, que era muy barato, y Arquestrato habla de los pescaditos de roca, de los que dice que eran 3 veces malditos por sus espinas, de que no todos eran tan apreciados como la anguila, ni muchísimo menos, pero sí sabemos que cuando se menciona los alimentos que tendrían que estar en una mesa bien dispuesta, la que tendría que tener una persona de gustos refinados, siempre hay una digna representación de pescados. Una buena mesa no podía faltar el atún, sobre todo la ventresca, un bonito, el esturión, una cabeza de congrio, un salmonete, un mújol, el mero o la lubina. Y todo este interés por los alimentos queda muy bien reflejado en la poesía gastronómica, tanto en Matrón, que describe un banquete en el que abundan los pescados, como también en el caso de Arquestrato, que da sus lecciones de gastronomía, sobre todo sobre alimentos de este tipo. Las formas de preparación varían, como es lógico, de unas especies a otras. Hay algunas que admiten varios procedimientos, como por ejemplo el mújol o la anguila o la lubina, que podían cocerse o asarse. El torpedo normalmente se podía comer estofado, lo mismo que se hacía también con la cabeza de congrio. En el caso de los pescaditos pequeños, pues normalmente o se freían o se hacían asados a la brasa y se podían condimentar. Estas preparaciones podían condimentarse con hierbas picadas, con vinagre o con diversos tipos de salsa a base de salmuera. En el caso de los pescados, Arquestrato dice que lo mejor es utilizar solo estas salmueras y estos vinagres en el caso de los pescados de carne dura, de carne o que no fueran de primerísima calidad. Menciona en este caso, o traigo aquí el caso del sargo. Dice que un sargo de buen tamaño, asado, pues se puede preparar con queso espolvoreado por encima o con vinagre, porque es duro. Pero si es bueno y tierno por naturaleza, entonces lo mejor es prepararlo de la forma más sencilla, solo con aceite y sal, que es la manera de destacar sus buenas cualidades y no esconderlas, que es lo que sí se haría con preparaciones más complicadas. Además del pescado salado, conocían y consumían también las salazones, que conocemos perfectamente todavía en la actualidad, porque es uno de los procedimientos más básicos y más sencillos de conservación del pescado. Los primeros testimonios que tenemos de salazones se remontan al siglo V a.C., pero seguro que el procedimiento lo conocían los griegos muchísimo antes y consumirían los productos del pescado preparados así también desde mucho antes del siglo V. El procedimiento tuvo su origen en las colonias griegas del Mar Negro y de allí se fue extendiendo hacia Occidente. De esta zona
de la zona del Mar Negro y sobre todo de la entrada de la zona del Bósforo y del Mar de Mármara es de donde procedían las salazones que se apreciaban más, sobre todo la salazón de atún. Pero como digo, se fue extendiendo también el procedimiento hacia Occidente y nos encontramos referencias ya bastante antiguas. Por ejemplo, en un comediógrafo del siglo IV tenemos referencia a las salazones de atún de Cádiz, o en un médico del siglo III, como es Dífilo de Sifnos, siglo III a.C., tenemos referencia al estornino salado de Almuñécar, de Sexi. Con el pescado se podían preparar distintos tipos de salazones. Tenemos referencias a lo que llaman semisalazón, que es la forma en la que todavía se puede, por ejemplo, el estornino se puede consumir así, no completamente salado. Luego salazones ya completas, con el pescado bien seco, y tenemos referencias en la antigüedad también a algo que puede identificarse con la mojama o a la botarga, que son esos sacos con las huevas del pescado prensadas y secas. De eso tenemos también referencia en la antigüedad. Otra categoría de elementos de primera importancia es la carne, pero podemos suponer que en muchos casos se accedería en la carne sobre todo con ocasión de sacrificios. Como pasaba hasta no hace tanto, cuando se consumía la carne en los días de fiesta, que eran para los días grandes. No era un componente en general de la alimentación diaria. Sí que nos encontramos mucha referencia, unas abundancias sorprendentes en el caso de Homero, pero nos sucede que estamos ante textos que casi reflejan una fantasía épica. Como decía, el consumo de carne sirve para reflejar el estatus de los grandes héroes, que son personajes que se salen absolutamente de lo normal. Pero fuera de la épica, pues seguramente la ocasión normal de consumo de carne estaría relacionada con el sacrificio. ¿Por qué con el sacrificio? Pues sobre todo porque, aunque podía haber sacrificios en los que se ofrecía a los dioses de perfumes, se ofrecían las primicias de la tierra, cereales, frutas o panes y pasteles de diversos tipos, el tipo más característico del sacrificio antiguo es aquel en el que se procedía a dar muerte a un animal, el sacrificio cruento. Y lo que hacían los griegos era distribuir la carne del animal sacrificado. Esto lo hacía un personaje que recibe el nombre de Mageiros, que se puede ver en plena acción en las imágenes, en la de abajo y en la de la derecha, con ese gran cuchillo. Lo que hacía el Mageiros era dar muerte al animal, trocearlo y preparar dos lotes. Uno de los lotes se quemaba en el altar y era lo que se ofrecía a los dioses, y el otro se cocinaba y se destinaba al consumo de los participantes en el banquete. De ahí que también ese personaje, este Mageiros, pasara a realizar no solo las funciones del matarife, sino también las funciones del cocinero. Y de hecho, el término que se utiliza para el griego moderno se deriva directamente, el nombre del cocinero en griego moderno, Mageiras, se deriva directamente del Mageiros de los antiguos. Los animales que se sacrificaban pues eran principalmente el buey, el cerdo sobre todo, y también animales jóvenes como cabritos o corderos. De estos animales podía suceder que no toda la carne se consumiera in situ en el momento del sacrificio, y entonces era también este Mageiros el encargado de llevar la carne sobrante al mercado y ponerla a la venta, con lo cual era el matarife, el cocinero y también era el carnicero que se ocupaba de la carne. Las partes más apreciadas eran los lomos y las patas, que se comían asados. Pero también tenemos que pensar que era un tipo de economía en la que no se desperdiciaba nada. Así que partes menos nobles también se consumían. Se consumían los pies, las orejas, los sesos, los morros, las criadillas, que normalmente se cocían y que se podían vender de esta manera en el mercado. Y en el caso de animales pequeños, como los corderos o los cabritos, pues se preparaban las cabezas enteras, que se cocían y se partían por la mitad. También se utilizaban los intestinos y otras vísceras que podían servir como sacos, por ejemplo, el estómago o el bazo. Y con
con estas vísceras se preparaban sobre todo diversos tipos de embutidos, salchichas y morcillas con las tripas, y se podían preparar pues embutidos del tipo del morcón, por ejemplo, con el bazo o con los estómagos, que eran los embutidos principales. Y además con la carne se podía hacer un tipo de asado, que es el que podemos ver representado aquí en un ámbito sacrificial, que consistía en cortar los trozos de carne, envolverlos en un espetón y prepararlos asados. Bueno, además de los animales domésticos, se consumían también el jabalí y la liebre, sobre todo la liebre. La tradición cinegética en Grecia es una tradición muy antigua, pero como digo, sobre todo los animales que más cazaban eran sobre todo las liebres, que además se apreciaban mucho, se capturaban y se vendían en el mercado, e incluso podían utilizarse como prenda de amor, como un regalo para mostrar el amor. Como curiosidad sobre la liebre, traigo una receta de Arquestrato, en la que lo que podemos ver es esa simplicidad que apreciábamos en el caso del sargo, por ejemplo, con la mención del sargo al hablar de los pescados de mejores carnes. Es una receta absolutamente simple. Se coge la liebre, se pincha en un espetón, se asa, cuidando de que no esté demasiado hecha, y simplemente con un poco de sal se come, que es el modo en el que resulta más apreciada y sobre todo más sabrosa. Claro, no solamente consumían mamíferos, también aves de corral, como el ganso, la paloma o el pato, que entraron desde muy pronto que fueron domesticadas desde muy pronto, y otras que entraron más tarde en el corral de los antiguos, como por ejemplo el gallo y la gallina. A nosotros nos resulta probablemente, yo creo que cuando pensamos en aves de corral, es la primera imagen que nos viene, es eso, la de una gallina poniendo huevos o un gallo, y sin embargo entró en Grecia relativamente tarde. Los primeros testimonios claros que tenemos son del siglo VI y nos dicen que es un ave que entró desde Persia. También criaban especies exóticas como los faisanes, que procedían de Asia Menor, el pavo real incluso, o la pintada, pero son animales que sobre todo apreciaban más como símbolo de estatus, como lujo, que por sus propias cualidades gastronómicas, que evidentemente, al menos en el caso de la pintada y del faisán, sin duda las tienen. Y además recurrían también a otro tipo de especies, a toda clase de pajaritos que también durante un tiempo fueron parte de la dieta europea, pero que han ido eliminándose, como el gorrión, la alondra, el papafigo, pues los pinzones, que son aves que, sin embargo, sí que fueron muy consumidas en la antigüedad. Por ejemplo, tenemos este texto del que pertenece a las aves de Aristófanes. El protagonista decide engatusar a las aves para que construyan una ciudad flotante en el cielo, que es lo que les corresponde a las aves. Y para traer su simpatía, lo que va a hacer es demostrarles de alguna manera cierta empatía. Es decir, que sufre, les dice cuánto sufre él también, pensando en todo aquello que todo ese sufrimiento que se les ha procurado. Y dice así que habla del maltrato que reciben las aves. Dice que la forma en que son capturadas por cualquier pajarero, cómo las venden en montón, de hecho se vendían en el mercado ensartadas en juncos, y cómo se preparaban con queso rallado, aceite, silfio, vinagre y salsas grasientas como si fueran carnes secas de muerto. Esto es para decirles, pobres aves mías, que bien os comprendo y cómo sufro a causa de lo que padecéis. Bueno, además de la carne, de los animales domésticos, se obtenían también otros productos que eran importantísimos para la dieta. Sin ir más lejos,
los huevos de las aves de corral y la leche de los en el caso de los mamíferos. Sobre todo de leche de cabra, también leche de vaca. Lo que sí que tenemos que decir sobre la leche es que los griegos no la bebían. Consideraban que era adecuada para los enfermos, los niños y los ancianos, pero en el caso de los adultos se consideraba beber leche una práctica propia de bárbaros. Beber leche y consumir mantequilla. Eso no era propio de griegos de ninguna manera. Sí lo era, en cambio, consumir leche en forma de queso, de la que encontramos numerosísimos testimonios y que además no solo eso, sino que era un componente fundamental de su dieta. Entraba sobre todo en la dieta de aquellos colectivos que necesitaban tener algo que meter en su morral, algo fácil de transportar. Llevaban cebollas, llevaban aceitunas y llevaban también un trozo de queso. Por ejemplo, los campesinos o los soldados que iban en campaña. Y se utilizaba muchísimo, como vemos aquí en esta referencia de Aristófanes, o como podemos ver gráficamente en estas dos figurillas, se utilizaba mucho el queso rallado como condimento. Y eso nos lleva a otro apartado, el apartado de los aditivos. Ya sabemos cuáles eran los elementos principales sobre los que elaboraban los platos, pero normalmente se utiliza algo más. ¿Qué es lo que utilizaban? Para cocinar grasa, que era sobre todo aceite, utilizaban también manteca, pero básicamente era el aceite, podían utilizar vinagre y utilizaban también sal. La sal directamente, como la conocemos, o en forma de diversas salsas a base de sal, salmueras o salsas de diversos tipos. Hay una referencia a los diversos tipos de salsa que traigo aquí sobre todo porque es muy curiosa. Dice: a cambio de capturaros, tostaros, serviros y asaros, os voy a servir con salmuera con vinagre y una salmuera de ajo. Bueno, quien está hablando aquí es el Cíclope, y a quien les está hablando es a los compañeros de Ulises. En la Odisea nos encontramos este pasaje, pero con un Cíclope que es un salvaje que devora a los compañeros de Ulises crudos. Y sin embargo, aquí lo que tiene la comedia en general, no solamente en Cratino, este es un contemporáneo de Aristófanes, un poco anterior, ligeramente anterior a Aristófanes. Es un texto del siglo V. Y lo que tenemos es un personaje que un colega de Ioannis Constantakos definió con cierta sorna como una especie de precursor de Aníbal Lecter. Un caníbal, pero un caníbal civilizado, como debe ser. Bueno, además de las referencias al aceite y a la sal, pues tenemos también una serie bastante amplia de plantas y de hierbas aromáticas y de especias que utilizaban, muchas procedentes del área mediterránea: el tomillo, el romero, la mostaza, la alcaparra. Utilizaban también para preparar sus platos ajos, apio, orégano, menta, y otras que tenían orígenes exóticos, como la pimienta y sobre todo el silfio. La pimienta llegaron a conocerla los griegos a través de la campaña de Alejandro Magno, que no solamente llevó a Grecia el arroz. Lo que sucede es que, digamos que de forma comercial, su llegada a Occidente ya se debe más bien a los fenicios y su transmisión, su expansión, y sobre todo, más que en la cocina griega, fue importante en la cocina romana. En cambio, en la cocina griega sí que ocupa una posición importantísima el silfio. Del silfio no sabemos mucho, sí que tenemos algunas representaciones. Las monedas que tenemos aquí, lo mismo que la cerámica de abajo, proceden de la Cirenaica, es decir, de la zona de Libia. Y el silfio, que aparece representado en estas monedas de Cirene, era una planta silvestre que crecía en esta región. Se utilizaba la raíz y se utilizaba su tallo, y del tallo se obtenía un líquido que se dejaba cristalizar y que se utilizaba con muchísima frecuencia en la cocina, sobre todo para preparar carnes y pescados. Pero decía que no lo conocemos, tenemos solamente una vaga idea. Hay quien lo ha comparado con el asa fétida, y tenemos una vaga idea porque seguramente es el primer caso que tenemos documentado de extinción de una especie.
porque era una especie silvestre. Entonces no se podía cultivar y la sobreexplotación hizo que desapareciera. Hay casos en los que se ha hablado de una posible nueva presencia de esta planta, pero no hay seguridad. Bueno, llegamos a una parte que también nos interesa, que es la de los postres. He hablado sobre todo de los primeros platos, también de los panes, de los condimentos que se utilizaban, y los postres pues principalmente eran a base de frutas como las uvas, los higos sobre todo, o las manzanas, que tienen tanta importancia que incluso llegaron a entrar en la mitología, porque creo que todos recordamos las manzanas del Jardín de las Hespérides, o sobre todo la manzana de la discordia, así que la manzana ocupa un lugar muy especial. Y luego también otras especies que llegaron de Oriente, como por ejemplo la granada o el melocotón, que era la manzana pérsica de los griegos, o las cerezas, que llegaron en una época relativamente tardía. Pero hay otras también, consumían, pues yo qué sé, ciruelas, nísperos, madroños, bayas de mirto y otra serie de frutas. Y además de la fruta fresca consumían también frutos secos, nueces, almendras, avellanas, que eran las avellanas que procedían de la zona del Mar Negro, piñones, castañas, pistachos que procedían de Oriente, pero que sobre todo de Siria y de Arabia, pero que conocían muy bien los griegos. Y esto formaba una parte de los postres, sobre todo aquello que iba a acompañar esa segunda parte del banquete que he mencionado antes, en la que se bebía. Pero además se servían distintos tipos de dulces, a veces muy sencillos, leche cuajada, queso fresco o frutos secos con miel, y otras veces pastelillos o tartas de diversos tipos. De los que tenemos, aquí presento el banquete con esas frutas, sobre todo granadas y esos pasteles. Conocemos una variedad muy amplia, sobre todo a través de Ateneo de Naucratis, y sabemos pues, que las masas podían llevar aceite, leche, queso, podían utilizarse también sésamo, semillas de adormidera, frutos secos machacados, y nos dicen las fuentes, sobre todo Ateneo, que se podían preparar en los hornos o que se podían freír, utilizando como edulcorante la miel, sobre todo, tanto en la masa como para bañar esos dulces después de la cocción, y puede utilizarse también arrope. Las formas pues, eran muy variadas, podían ser simplemente bolitas que se freían, o bastoncillos, o una especie de galletas o pasteles, que es lo que podemos identificar como más parecido a lo actual, a veces con forma de pirámide, o con formas más historiadas, como por ejemplo aquellos pasteles que se utilizaban para presentarlos como ofrendas sacrificiales, a veces con formas de animales. Nos falta todavía un ingrediente más, que es el de la bebida, porque claro, comían, pero no se iban a atragantar con una comida seca, tenían que acompañar también con algo de bebida los alimentos. Aunque tenemos referencias al agua, a veces se nos dice que de determinadas fuentes o que de determinados lagos se obtenía un agua purísima. Lo cierto es que cuando vamos leyendo qué nos cuentan los antiguos, pues lo que más encontramos son referencias al vino. Sabemos que los antiguos apreciaban el agua cocida, el agua hervida, aunque seguramente no sabrían que servía para eliminar los patógenos, pero aparece en general como algo muy poco frecuente y casi como más relacionado con el lujo. En cambio, sí que, como decía, sí que encontramos sobre todo el vino. Antes de pasar al vino, me queda otra bebida que a nosotros nos resulta más que frecuente, que es la cerveza. Para los griegos no era así. Para los griegos era una bebida propia de bárbaros. Yo creo que seguramente porque, dadas las condiciones del terreno, preferían comerse la cebada en lugar de bebérsela. Entonces, referencias a la cerveza no encontramos, que sin embargo es muy frecuente en otros pueblos de la antigüedad, como en los mesopotámicos o los egipcios, en los que es la bebida principal. No sucede eso, en cambio, en el caso del vino. El vino aparece asociado sobre todo a una práctica que tenía su marco principal en el banquete, en el simposio. Lo encontramos sobre todo bebido mezclado con agua.
En proporciones, no de cualquier manera, alegremente, sino en proporciones que normalmente se mencionan expresamente. A veces son proporciones de 2:5, de 5:3 o de 2:1. Cuando hablo de 5, esos 5 o esos 2, es decir, la proporción más alta es siempre una proporción de agua, como podemos ver aquí. El poeta Anacreonte nos ofrece una poesía de ambiente simposial en el que se le pide, en que se dice que se va a beber vertiendo en la jarra 10 medidas de agua por 5 de vino. Lo más frecuente es que predominara el agua. Las proporciones inversas se consideran inaceptables e incluso ya se veía con cierta desconfianza mezclar agua y vino en proporciones en partes iguales. Sobre los motivos de esta mezcla, las explicaciones son muy variadas. Hay algunas que con cierta maldad dicen que es normal, porque con los sistemas de vinificación antiguos seguramente el vino no envejecería bien y entonces añadirle agua escondería los defectos que pudiera tener esa crianza un poco defectuosa. En otros casos, sin pensar mal, simplemente podemos suponer que es muy probable que la porosidad de las ánforas llevara a que con el paso del tiempo la bebida se convirtiera en un líquido pastoso, muy denso, y añadirle agua lo que decía era devolverle fluidez, de manera que se convirtiera en una bebida más fácil de tomar. Y por otro lado, teniendo en cuenta que las referencias a la mezcla aparecen sobre todo en el ambiente del banquete, añadir agua hace que baje la graduación. Y eso permite estar bebiendo durante más tiempo y disfrutando no solamente de la bebida, sino también de toda la serie de actividades que la acompañarían. Cuando pensamos en cómo serían los vinos preferidos por los griegos, aquellos de más calidad, porque habría también seguramente vinos de diario, pero cuando pensamos en vinos de gran calidad, sobre todo lo que nos viene con las descripciones que nos muestran los antiguos, seguramente será algo parecido a esto. Oh, perdón, me lo he dejado. Aquí muestro una imagen en la que aparece una mujer bebiendo. Las mujeres, los esclavos y los bárbaros eran los únicos que parece que se permitían el lujo de beber el vino sin mezclar. Los griegos civilizados, en el marco del banquete, lo beberían siempre mezclado, pero las mujeres no. Y sobre todo a las mujeres, como se ve ahí por el tamaño de la copa, a las mujeres les gustaba mucho el vino, demasiado. Bueno, decía, seguramente el vino se parecería a esto. Seguramente más pastoso. Cuando encontramos referencias a los vinos, el adjetivo que se utiliza para dar referencia del color no es rojo, que es lo que casi esperaríamos pensando en vinos tintos, sino que hablan de vino negro, un vino oscuro por la crianza. Vinos oscuros, aromáticos, densos y muy dulces. Las vendimias eran tardías, los racimos además se ponían al sol, y cuando se llevaban a la prensa, pues lo que se obtenía de estos racimos era un mosto muy denso, ya de por sí con un alto contenido en azúcar. Entonces, las levaduras no llegaban a convertir toda esa cantidad de azúcar en alcohol y el resultado era una bebida, pues eso, con un alto porcentaje de azúcar que venía muy bien para la conservación, que permitía que el vino no se estropeara. Como digo, pensando en vinos de alta calidad. Y cuando hablo de conservación, estoy pensando en lo que nos dicen autores como por ejemplo Ateneo, que habla de vinos de 15 o 20 años, lo que supone un tiempo muy largo en las ánforas. Entonces es muy probable que fuera más o menos similar a eso que se conoce como vinos rancios, vinos muy densos, muy dulces y muy oscuros. Entonces, con un vino de este tipo, para hacerlo más bebible es muy normal, es muy esperable que se añadiera agua y por otro lado también se puede comprender que con estas características el resultado todavía fuera una bebida que se pudiera tomar con mucha dignidad, no un vino aguado y poco apetecible. Bien, ¿cuáles eran los vinos más apreciados por los antiguos? Pues sobre todo, como menciona aquí Arquestrato, al menos en parte, sobre todo el vino de Lesbos, habla de un vino añejo, con muchas bellísimas estaciones de años, y habla de un vino añejo comparándolo casi con el ser humano, con la cabeza totalmente cana. Y dice que es tan bueno, tiene tal calidad, que más que vino parece ambrosía.
Además del vino de Lesbos, se apreciaba también el vino de Quíos, que no menciona Arquestrato, al menos aquí, y también el vino de Tasos. Estos tres, que son tres islas al norte del Egeo, estos eran los lugares de donde procedían los vinos principales. En el caso de Tasos incluso sabemos que hubo toda una legislación que conocemos por inscripciones para regular el consumo del vino y para regular sobre todo la comercialización de sus vinos por todo el Mediterráneo. Bueno, el momento del consumo del vino, pues como decía, había vinos normales que seguramente se tomarían todos los días y que seguramente acompañarían las bebidas con más probabilidad que el agua, pero estos vinos de calidad se consumían sobre todo en el simposio, que era, como decía, la segunda parte del banquete, que además coincidía con la cena. La última comida del día era aquella que coincidía con la caída de la tarde, era el momento de más tranquilidad y en la que se producían estas reuniones de hombres que se reunían para beber, pero también para realizar una serie de actividades. Porque el vino en el banquete es una parte fundamental, pero es también un elemento que solamente se justifica si va acompañado de conversación, de cantos, de poesía y de toda una serie de actividades como las que mencionaba antes, pensando un poco anacrónicamente en nuestras propias actividades modernas. El simposio era importantísimo en la antigüedad, sobre todo porque era una reunión que tenía lugar, decía, entre hombres, sobre todo entre iguales, de la misma capa social, y tenía la función fundamental de reforzar los valores de la colectividad, de dar una especie de sentido de unidad a ese grupo que se reunía para beber. Como digo, bebían, cantaban poesía como ese fragmento de Anacreonte que he mostrado antes, o pasajes o poesía como la de Alceo, que habla sobre política. Se hablaba también mucho sobre los asuntos de la ciudad, se intercambiaban ideas, se podía cantar, bailar, o también practicar diversos juegos de habilidad. El que conocemos mejor es uno que podemos ver representado aquí. Aquí tenemos música, tenemos vino, tenemos ese gesto del personaje que está en el centro, que ha cogido la copa metiendo el dedo por el asa, que podemos ver mejor representado aquí. Es el juego del cótabos, que es conocidísimo y que que era uno de los más practicados en el banquete, que consistía en coger la copa así, de esta manera, y con un hábil juego de muñeca lanzar las gotas que quedaran dentro de la copa para derribar un blanco que estaba colocado en equilibrio. Lo que se hacía eso, practicar diversos juegos en los que además debían participar todos los que estaban presentes en el banquete. En todas las actividades tenían que cantar o hacer o hablar o practicar estos juegos, porque era lo que daba cohesión al grupo. Bueno, me estoy pasando ya del tiempo y quería solamente terminar haciendo un mínimo resumen. Quedaría mucho por hablar sobre gastronomía en la antigüedad. He ido dando solamente algunas pinceladas y en algún caso creo que me he entusiasmado y me he pasado un poco. Y en otros casos me he mordido un poco la lengua para no lanzarme demasiado. He intentado mostrar lo que podía representar la gastronomía para los antiguos. No solamente el hecho de comer, sino que también queda reflejada como decía, como elemento de cohesión social, pero también se ve su importancia por su reflejo incluso en las artes, en la literatura o en las artes plásticas. Y todas estas fuentes nos dejan el reflejo de lo que era la comida cotidiana de los griegos, pero también aquello que más les entusiasmaba, esas maravillosas anguilas, ese sueño de anguilas, las abundancias épicas de carne o la presencia de pasteles, ese vino dulcísimo que llena las copas y alegra el corazón. Quería terminar dejando un texto más, que voy a dejar que hable, lo voy a comentar solo un poco y voy a dejar que hable por sí mismo. Es el texto gastronómico más antiguo que conocemos. Es un fragmento del siglo VI, de un jambógrafo poco conocido, que se llama Ananio. Y Ananio nos ofrece un calendario gastronómico.
nos ofrece, como digo, el primer reflejo de gastronomía en la poesía, donde nos va indicando cuáles son las mejores estaciones para cada uno de los alimentos y que nos muestra, no solo aconseja de forma casi didáctica cuáles son las mejores estaciones, sino que nos muestra sobre todo el placer que podía representar disfrutar de la comida. Muchísimas gracias.